Heliconia Radio, la radio que te pone bien. Siempre escucho Heliconia Radio. Siempre escucho Heliconia Radio. Te pone bien, la pone bien, la pone bien, te pone bien. Heliconia Radio, la radio que te pone bien. Siempre escucho Heliconia Radio. Siempre escucho Heliconia Radio. Te pone bien, la pone bien, la pone bien, te pone bien. Heliconia Radio, la radio que te pone bien. Juan Daniel Oviedo, director del DANE. Este sábado, 19 de septiembre, Juan Daniel Oviedo, director del DANE, hablará sobre las estadísticas realizadas en el tiempo de pandemia, cifras de desempleo, salud mental, proyección del país y mucho más. Sala de prensa por nuestras redes sociales, en Facebook, fanpage, Hoy es Viernes y Heliconia Radio. Sala de prensa con Oscar Fernando Cortés. Sala de prensa, el programa periodístico que pone en contexto los temas más importantes de la región. Sala de prensa, política y opinión. Actualidad. Sala de prensa por todas nuestras redes sociales, YouTube, Instagram, Facebook y nuestra página web. Sala de prensa con Oscar Fernando Cortés. ¿Qué tal, señoras y señores? Bienvenidos a Sala de Prensa. Hoy tenemos un invitado especial. Hablando de toda la estadística de este país, hablo del director del DANE, del doctor Juan Daniel Oviedo, que a propósito nos va a hablar de todo lo que ha salido en las últimas estadísticas, el tema de pandemia y tantos temas interesantes en Sala de Prensa. Doctor Juan Daniel Oviedo, es usted muy amable, gracias por atendernos, bienvenido a Sala de Prensa. Un saludo muy especial a Oscar y a los demás miembros del equipo y en general a todas las personas que nos están escuchando y viendo en este programa Sala de Prensa. Gracias, doctor. A propósito de números y de cifras, dentro de los resultados de los últimos esquemas de estudios realizados por el DANE, encontramos varios ítems importantes, doctor Juan Daniel, entre otros, el comportamiento de los precios de productos de primera necesidad que han presentado variaciones significativas. ¿A qué se debe este diferenciador? Bueno, en las lecturas más recientes del seguimiento semanal que hace el DANE en el marco del decreto legislativo para poder garantizar que un listado de 26 productos que son considerados artículos de primera necesidad no sean sujetos de variaciones atípicas en sus precios, estamos encontrando, por ejemplo, en la semana comprendida entre el 26 de agosto y el 1 de septiembre, que en los canales minoristas, la papa negra, la leche larga vida, el huevo y la cebolla cabezona están teniendo unas variaciones semanales importantes que son el resultado, en primer lugar, del ciclo productivo y las cosechas que están asociadas con la papa y un ajuste de precios en relación con el huevo en función de la disponibilidad y también de una modificación importante que ha tenido la demanda de huevo en las últimas semanas del país. Mientras tanto, así como suben esos precios en esa última semana, entre el 26 de agosto y el 1 de septiembre, encontramos que algunos productos que en agosto fueron protagónicos en materia de inflación, como el jabón de tocador, la naranja y el queso campesino, están teniendo unos ajustes en esa semana que llevan a que, por ejemplo, el jabón de tocador haya tenido una disminución semanal promedio
del menos 1,75% y en el caso de la naranja, una corrección a menos 6,32%. Entonces, aquí lo que nosotros vemos es que semana a semana hay productos que han tenido una tendencia a incrementar sus precios, pero que se han venido corrigiendo en función de las condiciones particulares de evolución de la pandemia, en donde en la medida en que a partir del 1 de septiembre recuperamos lo que hemos denominado esa nueva normalidad, pues ya esos patrones de demanda excesiva de arroz, huevo y aceite que veíamos en los meses de abril y mayo se han corregido y por eso los precios responden de esa forma. Lo satisfactorio para todos los que nos están viendo y escuchando es que esta medida de transparencia estadística y el seguimiento semanal de estos 26 productos en materia de sus precios y sus ventas, pues ha reflejado una transparencia que permite que no haya habido abusos importantes en los precios de estos productos tan importantes para los hogares del país. ¿Especulación entre demanda y compra? Exactamente, es decir, no hemos visto unas variaciones atípicas de los precios. Solo al comienzo de la pandemia veíamos que el arroz y el huevo estaban teniendo unos precios relativamente altos en función con sus comportamientos históricos, pero que se han venido corrigiendo rápidamente, en donde, por ejemplo, el arroz para comienzos del año ponía 5 o 6 puntos básicos del comportamiento mensual de la inflación, y vemos cómo el arroz y productos como el huevo, al contrario, han puesto puntos negativos en el comportamiento de la inflación. Podríamos decir, doctor Oviedo, que antes de la pandemia, sobre la pandemia y después ahora que estamos en este momento viviendo esta nueva etapa, hemos tenido cambios considerables, pero en balance general, un manejo de precios que no, en el cual no se ha especulado, tampoco se ha abusado o se ha manejado básicamente el tema. Exactamente, yo creo que es también una oportunidad para agradecer a toda la cadena de abastecimiento agropecuaria que, a pesar de que estuvo exceptuada, hizo la tarea y garantizó que los productos básicos llegaran a los centros de abastecimiento, y sobre todo esos productos que estaban generando una señal de preocupación como el arroz y el huevo al comienzo de la pandemia se han venido corrigiendo rápidamente, y es por eso que en estos momentos el componente de alimentos, contrario a generar una inflación positiva, está generando una inflación negativa, como lo pudimos ver en el mes de agosto en el reciente informe del pasado sábado. Para salir del tema de alimentos, el consumo de productos de primera necesidad en los hogares colombianos y sobre todo en tiempos de pandemia que fueron tan difíciles, verificando los actuales resultados de estudio de los estudios del mes de abril, son altamente considerables. ¿A qué parámetro evaluativo corresponde el presente ítem de medición y cuáles son los causales del mismo, doctor Oviedo? Bueno, aquí lo que nosotros estamos observando es que los parámetros de consumo de los hogares colombianos en el marco del comienzo de la pandemia tuvieron unos patrones, llamémoslo así, entre comillas, de economía de guerra o economía de crisis, en la cual los hogares fueron a abastecerse antes de que ellos sintieran que se les fueran a cerrar las puertas de abastecimiento, fueron a abastecerse de productos no perecederos como arroz, aceite, plátano, huevo. Y eso llevó a que en ese momento tuviéramos una presión de demanda muy fuerte que generara unas modificaciones en los precios. Con la evolución de la pandemia, lo que nosotros empezamos a ver es que la cultura del autocuidado y la necesidad de contar con los elementos de higiene y protección sanitaria llevaron a que los hogares empezaran a consumir intensivamente alcohol antiséptico, jabón de tocador, y en unos volúmenes mucho más significativos que en algún momento para el jabón de tocador, como sucedió en el mes de agosto, pues pudo, junto con otros productos de aseo personal, explicar casi un punto de más básico de la variación de inflación en el mes de agosto contra el mes de julio. Y adicionalmente,
la cultura de la prevención y también un poco la cultura de la preocupación constante, que refleja casi el 43% de los hogares en las ciudades, en las 23 principales ciudades, nos dicen estar muy preocupados por el contagio, pues han llevado a que el consumo de analgésicos y antigripales crezca de forma significativa por un poco ese temor constante que al menor síntoma todo el mundo está tomando un antigripal o está tomando un analgésico, y eso ha llevado que productos farmacéuticos también aporte otro punto básico positivo en el comportamiento de la inflación en el mes de agosto. Ya regresa Sala de Prensa. Una nueva propuesta de hamburguesas. Entra golpeando duro a la ciudad bonita. Somos la Revancha Burger. ¿Podrá resistir a nuestros golpes? Jab Burger, Hook Burger, Clinch Burger, Knockout Burger, Revancha Style y nuestros deliciosos perros. Déjanos deleitarte con un golpe de sabor. Somos la Revancha Burger. Solo domicilios al 305-359-8916. Periódico Hoy es Viernes. Gracias a nuestros lectores por aceptarnos como el primer medio de información y entretenimiento. Periódico Hoy es Viernes. 5 años manteniéndote al día con las noticias. Centro de Diagnóstico Automotor Reviautos S.A. Revisión tecnomecánica, emisión de gases contaminantes para vehículos livianos, pesados, motocicletas, ubicados en la calle 25, número 2003 de Yopal. Horario de atención de lunes a sábado de 6 de la mañana a 8 de la noche, domingos de 7 de la mañana a 1 de la tarde, días festivos diferentes al domingo, de 6 de la mañana a 8 de la noche. En Reviautos agendamos su turno al 311-538-8301. Centro de Diagnóstico Automotor Reviautos S.A. Líderes en la región del Oriente Colombiano. En el Centro de Atención Primaria en Salud Crecer con Amor, ahora usted puede acceder sin cita con todas las medidas de bioseguridad al servicio de vacunación de 7 de la mañana a 12 del mediodía y de 2 a 5 de la tarde. Tomas de muestras de laboratorio clínico de 6 de la mañana a 7:30 de la mañana. Y al servicio de citologías de 7 de la mañana a 12 del mediodía y de 2 a 5 de la tarde. No olvide portar tapabocas y lavarse las manos permanentemente. Ese es Salud Yopal, con calidad y humanización. Más vida para Yopal. Internet para la vida es poder ver el mundo desde tu región, aprender de todo sin pedir libros prestados, vender tus productos sin esperar que pasen clientes frente a tu casa, emprender un negocio sin tener que poner un local o trabajar para una gran empresa sin moverte de tu pueblo. Con Internet, tus sueños no tienen límites y ahora puedes hacerlos realidad. Es verdad, Internet para la vida te transforma. Conoce más en mintic.gov.co. Un mensaje de Mintic. Regresamos con Sala de Prensa. Hablando de desempleo, este alcanza unos resultados demasiado altos, doctor Oviedo, encontrando 3 clasificaciones de evaluación hechas por el DANE. En esta presentación están ocupados, desocupados e inactivos. ¿Qué perfiles diferenciadores, análisis o diseño de cuestionamientos tiene la institución para las encuestas que conforman las estadísticas presenciales? Bueno, ahí específicamente cuando nosotros queremos entender el comportamiento del mercado laboral, en lo que ha sucedido durante los últimos 5 meses, llamémoslo así, de la pandemia del COVID-19, nosotros vemos rápidamente que en el marco de esa pandemia, la población económicamente activa, que es la población o que está ocupada o que está desempleada, se contrajo de forma significativa en la medida en que pues, el choque de oferta y de demanda que enfrentó la economía
llevó a que muchas empresas, buena parte de ellas de bajo tamaño, es decir, de menos de 10 empleados, tuvieran que cerrar o suspender sus actividades. Pero entonces expliquemos qué significa esa diferencia entre estar ocupado y estar desocupado. Fundamental. Nosotros, para desarrollar esta encuesta y poder obtener estos indicadores para ser objetivos, nosotros no vamos simplemente a preguntar, venga, ¿usted está desempleado, usted está ocupado o usted está dedicado a oficios del hogar? Nosotros vamos en una encuesta que se llama la Gran Encuesta Integrada de Hogares, que lo que busca es medir cómo están viviendo los hogares del país, tanto urbanos como rurales, para poder tener una representatividad importante de toda Colombia a lo largo del año. Y vamos y preguntamos cómo están compuestos esos hogares y cómo ganan su vida. Cuando llegamos a ese módulo de cómo ganan su vida, les preguntamos a las personas si en la semana inmediatamente anterior trabajaron al menos una hora remunerada o no. Cuando las personas responden afirmativamente, automáticamente esas personas entran dentro del lote de la ocupación y empezamos a perfilar en qué tipo de empresa, en qué actividad económica y cuántas horas trabajan. Pero cuando la persona nos dice, no, yo no trabajé al menos una hora remunerada o no la semana anterior, nosotros empezamos a activar otras preguntas. Y es decir, usted está buscando trabajo, es decir, ha hecho diligencias para conseguir trabajo. Y adicionalmente le decimos, en el hipotético caso que usted recibiera una oferta de trabajo en este momento, ¿usted estaría dispuesto a aceptarla? Si la persona está buscando trabajo y nos dice que puede aceptar la oferta en ese ejemplo hipotético, automáticamente esa persona se clasifica como desocupado o desempleado. Y ellos son los que conforman la población económicamente activa, a la cual se le suma la población económicamente inactiva. Los inactivos son aquellas personas que no pueden o no quieren trabajar. Primer caso, una persona que está estudiando, una persona que está viviendo de una pensión, bien sea de vejez o por discapacidad, o una persona que a pesar de querer trabajar, cuando le preguntamos, ¿usted podría aceptar una oferta de trabajo en este momento? Nos dice no. ¿Cuál es el ejemplo más cercano? Una mujer que es madre de un o varios hijos y que automáticamente tiene que decirnos no puedo aceptar esa oferta porque tengo que cuidar a mis hijos. Doctor Oviedo, considera como director del DANE que las aperturas graduales de la economía realizados por el gobierno nacional desde marzo hasta la fecha han sido óptimas o se podría mejorar. Bueno, nosotros no podemos entrar a calificar si son óptimas o si se pueden mejorar. Lo que nosotros podemos es presentarle al país que la reapertura secuencial de la economía en mayo con manufactura y construcción, en junio con establecimientos de comercio y en julio con la consolidación del resto de actividades que estuvieron restringidas desde el mes de abril, pues tuvo un impacto muy importante sobre la dinámica manufacturera, que si bien en abril se contrajo a tasas cercanas al 36-37%, ya en junio apenas tenía contracciones del menos 9%. Y lo mismo sucede con el comercio, que después de haber tenido unas caídas en ventas a niveles del 40-42% en abril, ya en junio teníamos unos datos muy satisfactorios, a pesar de que teníamos contracción de una corrección de las negativas. Entonces, la economía ha reaccionado a la reapertura, pero la continuidad de los efectos positivos de esa reapertura requiere que todos los ciudadanos se apeguen al pie de la letra a la cultura del autocuidado para evitar un posible cierre en el futuro por un rebrote, por un mal comportamiento de la ciudadanía en materia del contacto físico y las medidas biosanitarias que está recomendando el gobierno nacional. Eso quiere decir, doctor Oviedo, que por ejemplo en cifras, gracias a la conectividad y al teletrabajo que permitieron un empleo o mantener ciertos empleos, no marcó
el desempleo en cifras más significativas en el país? Es un elemento a tener en consideración, porque cuando nosotros le preguntamos a las empresas a través de nuestra operación que se llama el Pulso Empresarial, cómo ha permitido la continuidad de sus empleados, en buena parte de las empresas, casi en la cuarta parte de ellas, nos mencionan que han utilizado el Internet como un mecanismo para promover el trabajo en casa y poder facilitar la continuidad de esas actividades. Sin embargo, ese trabajo en casa pudo facilitar la continuidad en las labores administrativas o en las labores de atención al cliente, pero en las labores propias de la actividad manufacturera, por ejemplo, o de las actividades de comercialización de bienes, pues no necesariamente. Entonces, por eso podemos decir que hay un efecto parcial del uso de la tecnología en la continuidad laboral. Que ayudó mucho también a la estadística. Doctor Oviedo, en las últimas semanas y con el inicio de la nueva legislatura y los diferentes proyectos radicados ante el Congreso de la República, se ha hablado de una reforma laboral en el país. ¿Qué participación activa tendría el DANE en los caracteres evaluativos de los mismos? Bueno, pues particularmente en este momento lo que está en concreto, abierto y lanzado por el Gobierno Nacional, es la misión de empleo, de la cual desde comienzos de año hablaba el señor presidente de la República como una respuesta estructural al que se ha convertido y que incluso antes de la pandemia era el problema más importante de los colombianos, que era el desempleo. Entonces, esa misión ya se oficializó, la Secretaría Técnica está en cabeza del Ministerio de Trabajo y el Departamento Nacional de Planeación, y el DANE participará brindando todos los conjuntos de información al mayor nivel de desagregación posible para que todas las discusiones de la misión de empleo puedan hacerse con base en evidencia y que esa evidencia dé unas recomendaciones muy importantes, pero sobre todo muy necesarias en este momento del país. Doctor Oviedo, ¿usted considera que la proyección de trabajos por horas y semanas hará que se reactive el empleo o la contratación será un punto de desequilibrio laboral en la cual el sentir de muchos colombianos es que habrá mayor inestabilidad de diferentes actividades y esto denote, digamos, resultados incrementados en las próximas estadísticas de ustedes? Bueno, ahí particularmente nosotros, con el fin de garantizar la objetividad y la neutralidad de las estadísticas que nosotros producimos, pues no tenemos que abstenernos de responder ese tipo de preguntas sobre la pertinencia o no de la flexibilización laboral. Sin embargo, existe toda una literatura y una evidencia que puede soportar tanto los beneficios como las problemáticas alrededor de esa medida, pero lo que sí quisiéramos dejar claro es que desde la perspectiva del comportamiento del mercado laboral se necesitan hacer ajustes. No podemos opinar sobre cuáles sean, pero sí se requieren unos ajustes para poder recuperar casi esos 4 millones de ocupados que tenía el país el año pasado, que en este momento no están siendo reportados como ocupados precisamente por los cierres de las empresas, por el efecto que ha tenido la informalidad y su vulnerabilidad en el marco de la pandemia del COVID-19. Eso quiere decir, doctor Oviedo, que continuarán aumentando durante el 2020 los resultados de desempleo en Colombia, con todo el tema de la pandemia. ¿O cuándo podríamos considerar ustedes, que son los expertos, empezar a tener un equilibrio en ese sentido en el país? Bueno, lo que muestran las cifras desestacionalizadas, que son las que nos permiten ver la evolución mes a mes, es que abril fue el mes en el que tocamos fondo en materia de la contracción de la población ocupada y poco a poco la población ocupada ha venido recuperándose. Tanto es así que en el mes de julio creció frente al mes de junio y en la de junio creció frente al mes de mayo. La dificultad es que las cifras de desempleo siguen creciendo. ¿Eso qué significa? Significa que, para responder concretamente, va a ser muy difícil que volvamos a tener cifras
en materia del mercado laboral como las que vimos en abril, es decir, hay un aplanamiento y una tendencia a la corrección en los meses que llegan del año, en donde en lo corrido del año, pues nosotros hemos observado cómo la tasa de desempleo nacional en lo que tenemos corrido del año, pues está específicamente en 16.8%, es decir, que el país en lo corrido del año, en promedio, entre enero y julio, se ganó aproximadamente solo 6 puntos de desempleo, que seguramente van a establecer que cuando tengamos el dato de año completo, estemos muy cerca de ese 16.8%. En esas cifras, ¿cuánto hemos reducido comparado con el 2019 hasta hoy? Bueno, ahí específicamente te digo, cuando nosotros tomamos las fotos del mercado laboral, nosotros tomamos fotos de cada mes que no se suman, sino que se promedian. Sí. En los primeros 7 meses del año, en 2019, la tasa de desempleo había sido del 10.9%. En los mismos 7 meses de 2020, la tasa de desempleo es del 16.8% para el total nacional. Mientras tanto, para las 13 principales ciudades que han sido las más afectadas en el mercado laboral, porque la pandemia, al no dejar que la gente salga a trabajar, pues afecta más que proporcionalmente a la gente que está concentrada en las zonas urbanas. Eso lleva a que desde la perspectiva urbana, la tasa de desempleo haya pasado para, en promedio, estos 7 primeros meses del año, del 11.7% al 19.1% en estos 7 primeros meses de 2020. Una estadística muy significativa, doctor Oviedo, ¿no? Lamentablemente. Hablando de cosas, el DANE en el presente año y con el apoyo del UNICEF han realizado estudios acuciosos con el nuevo capítulo de estadísticas denominado Niños y Niñas. ¿Qué muestran estas cifras, doctor Oviedo, en lo correspondiente a los problemas de salud mental, ansiedad y depresión de los colombianos y qué recomendaciones realiza UNICEF al referente? Bueno, yo creo que uno de los resultados más importantes de la encuesta Pulso Social fue evidenciar que además de esos problemas económicos que se ven por el desempleo y que rápidamente se manifiestan en unas reducciones de ingreso de los hogares, unas menores posibilidades para adquirir los bienes básicos o para comprar carro o para comprar vivienda o para salir de vacaciones, también tuvimos en este confinamiento un deterioro de algunos indicadores de sentimientos o de percepciones en materia de salud mental. Entonces, ahí, por ejemplo, nosotros estamos observando que en las 23 principales ciudades del país, casi el 40.4% de las cabezas de familia, sean hombres o mujeres y sus respectivos cónyuges, estaban sintiendo preocupación, 22.5% tristeza, 19% de esos líderes responsables de la administración del hogar estaban teniendo dificultades para dormir, pero por ejemplo en los sentimientos de tristeza, las brechas de género pues son muy importantes porque mientras que decíamos que el 22.5% de los jefes o las jefes de hogar y o sus cónyuges estaban sintiendo tristeza, cuando desagregamos por sexo, esto corresponde al 26% de mujeres y 16% de hombres. Entonces, la salud mental de los hogares colombianos se ha visto afectada y eso ha llevado a que la conflictividad al interior del hogar por la convivencia permanente de padres e hijos haya incrementado casi en un 15%. Eso quiere decir que lo que vemos en materia de niños y niñas muestra que ha habido una posibilidad de continuidad de su proceso educativo gracias a la virtualidad, pero esa virtualidad no es plena para todos los hogares del país. Estamos presentando Sala de Prensa, estamos con el doctor Juan David Oviedo, director del DANE, hablando de cifras y estadísticas en nuestro programa en este fin de semana. Ya regresamos.
Ya regresa Sala de Prensa. Una nueva propuesta de hamburguesas. Entra golpeando duro a la ciudad bonita. Somos la Revancha Burger. ¿Podrá resistir a nuestros golpes? Jab Burger, Hook Burger, Clinch Burger, Knockout Burger, Revancha Style y nuestros deliciosos perros. Déjanos deleitarte con un golpe de sabor. Somos la Revancha Burger. Solo domicilios al 305-359-80. Ahora usted puede acceder sin cita de bioseguridad al servicio de 7 de la mañana 2 a 5 de la tarde. Tomas de muestras de mañana a 7:30 de la mañana. Días de 7 de la mañana y de 2 a taparse las manos permanentemente. Ese es Salud Yopal, con calidad y humanización. Más vida para Yopal. Centro de Diagnóstico Automotor Reviautos S.A. Revisión tecnomecánica, emisión de gases contaminantes para vehículos livianos, pesados, motocicletas, ubicados en la calle 25, número 2003 de Yopal. Horario de atención de lunes a sábado de 6 de la mañana a 8 de la noche, domingos de 7 de la mañana a 1 de la tarde, días festivos diferentes al domingo de 6 de la mañana a 8 de la noche. En Reviautos agendamos su turno al 311-538-8301. Centro de Diagnóstico Automotor Reviautos S.A. Líderes en la región del Oriente Colombiano. Internet para la Vida es el espacio de pedagogía social del Ministerio TIC, dedicado a informar, educar y comunicar sobre el uso de Internet y los medios digitales para transformar la vida de todos los colombianos. Envía tus preguntas, cuéntanos cómo Internet ha transformado tu vida y compartamos conocimientos sobre esta valiosa herramienta. Infórmate más en mintic.gov.co o en el WhatsApp 316-801-0651. 316-801-0651. Un mensaje de Mintic. Regresamos con Sala de Prensa. Regresamos a Sala de Prensa a esta hora con el doctor Juan Daniel Oviedo, director del DANE, que nos acompaña en Sala de Prensa. Doctor Juan David, continuando y para seguir hablando de números y cifras y expectativas y esperanzas también, muchos colombianos consideran que las reactivaciones fueron lentas y que la economía requería activación un poco más rápida. Sin embargo, los resultados del contagio continúan aumentando. Considera como director del DANE que el virus versus desempleo a la realidad de los ciudadanos o son efectos que se esperan por todo el tema de pandemia. Bueno, me parece, pero la evidencia muestra que todos los programas del gobierno nacional en materia de transferencias no condicionadas, como el exitoso programa Ingreso Solidario y todos los subsidios o los apoyos a la nómina que se establecieron rápidamente en el mes de abril y en el mes de mayo, pues han mostrado que el fondo en materia de contracción económica de la economía solo se tocó en abril y desde abril hemos tenido que los indicadores económicos han mostrado una recuperación significativa en materia de producción y ventas, de comercio, manufactura, no tanto los servicios, porque dentro de los servicios tenemos los restaurantes y los hoteles, pues que han estado prácticamente cerrados incluso hasta el mes de agosto. Entonces, creo yo que el gobierno ha sido muy responsable y muy efectivo con la identificación de las medidas. Tanto es así que nuestro pulso empresarial para el mes de junio reportó que en promedio el 86.6% de las empresas conocía todas las ayudas que el gobierno nacional y los gobiernos departamentales y municipales habían establecido para el tejido empresarial. Y además, el 70.8% había aplicado o se había beneficiado a estas ayudas. Esto lo que
demuestra es que las ayudas del gobierno para el sector empresarial han sido muy efectivas, para los hogares a través de ingreso solidario también. Consiguiente, el gobierno ha hecho su tarea, pero como lo menciona la pregunta, gran parte en este momento del éxito para lograr que los beneficios de esas ayudas se consoliden en el mediano y largo plazo están en el autocuidado de todos nosotros, respetando las normas sociales a nivel local y respetando los elementos básicos de tapabocas, distanciamiento de 2 metros y tener a la mano siempre gel antibacterial o alcohol antiséptico para lavar las manos al menos cada 3 horas. Doctor Oviedo, ustedes regularmente manejan las cifras, se encuestan. ¿Han tenido la inquietud de encuestar de pronto al colombiano de estrato 1, 2, 3 si ha recibido o no el ingreso solidario? Precisamente en el pulso social, nosotros les preguntamos a los hogares si han recibido beneficios de las diferentes estrategias de nivel nacional, de nivel departamental y de nivel municipal. Sin embargo, como por ejemplo las ayudas de ingreso solidario, son ayudas que han sido técnicamente diseñadas en su momento por el Departamento Nacional de Planeación y ahora administradas por el Departamento de Prosperidad Social, pues no es necesario preguntarlo porque el registro administrativo y la cantidad de beneficiarios de este programa de ingreso solidario pues se encuentra en un registro muy detallado que nos da nombres, cédulas y composición familiar de los hogares que han recibido estos beneficios. A propósito de estadísticas presentadas, ¿qué metodología utiliza el DANE? ¿Ustedes lo hacen presencial o telefónico? Bueno, varias cosas. Cuando son las estadísticas económicas, es decir, por ejemplo, cuando estamos hablando de cómo le fue al sector manufacturero, cómo le fue al sector de comercio minorista, cómo le fue al sector de alojamiento, cómo le fue a los servicios, tanto en las variables duras como producción, ventas, empleo, y en las variables de percepción como el pulso empresarial. Esos son formularios web autodiligenciados en los que antes nosotros teníamos la oportunidad de ir a la empresa a ayudarles o apoyarles en el lleno del cuestionario. Ahora lo que estamos haciendo es teniendo un acompañamiento telefónico para que las empresas, desde sus sitios de trabajo o desde sus hogares, los administradores operativos o financieros de las empresas puedan llenar el formulario web de esas encuestas. En las sociales, nosotros sí teníamos un contacto físico a través de la presencialidad de la encuesta, a pesar de que se llenaba en un dispositivo móvil, un teléfono que cumplía con las capacidades para poder capturar información de la encuesta. Ese operativo lo tuvimos que suspender rápidamente para la encuesta de hogares, que es la que nos permite medir el mercado laboral, y convertirlo en un operativo telefónico que estuvo vigente en marzo, en abril, en mayo, en junio y en julio, es decir, los 5 meses más críticos de la pandemia, y a partir de agosto, gracias a la confianza que tienen los hogares en el DANE, hemos retomado el operativo presencial para poder hacer el cuestionario completo y contar con todas las variables en materia de dinámica social y económica de los hogares del país. Porque regularmente las telefónicas, para quienes hemos trabajado en temas de encuestas, sabemos perfectamente que nos dejan un margen de duda para saber si que lo que nos están diciendo realmente corresponde a la realidad. Ahora que retoman de nuevo ustedes el tema presencial, claro, el dato es más preciso, pero ¿ustedes sobre qué margen de error trabajan cuando se trabaja telefónicamente? Telefónicamente nosotros tenemos unos mecanismos de aseguramiento de calidad que, frente a ese comentario que tú hacías sobre las dudas que puede generar un operativo telefónico, como nosotros tenemos una gran laguna de respuestas de la gran encuesta integrada de hogares, la primera
lo que sucedió en el año inmediatamente anterior, donde tenemos casi 225.000 hogares encuestados, nosotros podemos hacer unas pruebas de contraste en tiempo real para saber si estamos teniendo respuestas inconsistentes de los hogares. Entonces, nosotros en este momento no podemos decir cuál es el porcentaje efectivo de sesgo, pero es un sesgo que converge a cero, porque todos los operativos telefónicos de marzo, abril, mayo, junio y julio pasaron todas las pruebas de calidad a partir de los contrastes de información frente a los referentes que tenemos de toda la encuesta de hogares de 2019. Y sobre eso mismo, doctor Oviedo, usted como director del DANE se encuentra para dirigir y orientar la formulación de políticas, planes, programas y proyectos para el cumplimiento de objetivos, trabajando ampliamente y óptimamente en el mejoramiento de cifras, como las que hoy tenemos y las que usted nos está mostrando, presentándolos en mesas de trabajo con el gobierno nacional, entre otros organismos adscritos. ¿Qué alternativas o formulación de planes han presentado el DANE para que toda situación mejore para los colombianos? Bueno, uno de los elementos más importantes ha sido, uno, la continuidad y la calidad de la información de mercado laboral, cumplir con todos los cronogramas de los indicadores mensuales de actividad económica y de seguimiento al PIB mensual, llamémoslo así, y también crear nuevas operaciones estadísticas como los estimadores adelantados de la producción manufacturera, el análisis del mercado laboral a partir del registro administrativo de la pila y nuevas operaciones estadísticas como el pulso social y el pulso empresarial, pues que han dado mucho de qué hablar y han dado un contexto y una radiografía muy clara de los problemas no solo económicos, sino sociales y de salud mental que estamos enfrentando todos los colombianos, derivados de las medidas que se han debido tomar y que acertadamente se tomaron a tiempo para controlar el patrón epidemiológico del coronavirus COVID-19. Teniendo en cuenta que mucha de la información recolectada para la estadística proviene del sistema de salud, doctor Oviedo, y de acuerdo a las fechas expuestas, ¿por qué existen variaciones o diferencias con los reportados diariamente por el Gobierno Nacional en su informe de prevención? Bueno, lo que tiene que ver con las estadísticas de mortalidad por el COVID-19, se ha generado una controversia como si el DANE estuviera contradiciendo o generando controversia frente a las cifras del Instituto Nacional de Salud. Lo que hemos hecho, y yo creo que el mensaje ha calado, es que esta información que nosotros proveemos es una información estadística y no es una información de vigilancia epidemiológica. Como estamos en una pandemia y es la primera vez en una época contemporánea que tenemos una pandemia de esa dimensión, el sistema de salud rápidamente creó como su campamento estadístico, que es el seguimiento epidemiológico de la pandemia a partir de las muertes que tengan pruebas moleculares reactivas positivas que confirmen la existencia del virus. Sin embargo, esas pruebas a veces llegan cuando la persona ya ha muerto y por consiguiente las cifras se actualizan con un margen de días constantemente. Y ahí específicamente nosotros quisiéramos insistir en que no ha habido diferencias de gran magnitud entre las cifras de muertes confirmadas que publica el DANE y las que publica el Sistema de Vigilancia Epidemiológica, que es el que administra en este momento el Instituto Nacional de Salud y el Ministerio de Salud. Lo que sucede es que además de esas muertes confirmadas, hay un conjunto de muertes que han sucedido en el país que específicamente estamos certificando aproximadamente de 7.000 entre el 2 de marzo y el 23 de agosto, que son muertes en donde el paciente llegó al instituto prestador de salud con una neumonía, con una infección respiratoria, reportando que había tenido contagio con una persona positiva de COVID-19
que había tenido contacto o que había estado en una zona de alta prevalencia epidemiológica, automáticamente, por más de que no haya prueba, porque en muchas ocasiones no se logra hacer la prueba al comienzo de la pandemia, esa muerte es sospechosa por COVID-19 y así la Organización Mundial de la Salud lo ha establecido para que las oficinas estadísticas hagamos esa tarea y el objetivo ahora es sentarnos coordinadamente porque la institucionalidad de estadísticas vitales en el país es líder en América Latina con el Ministerio de Salud para establecer si esas muertes que han sido codificadas como sospechosas efectivamente a través de autopsias verbales se confirman o si no pasan a ser clasificadas como muertes asociadas o a la neumonía o al infarto que sucedió o al choque sistémico multiorgánico, que es uno de los casos como se manifiesta la muerte por COVID-19. Finalmente, doctor Oviedo, de acuerdo a las estadísticas presentadas y estudios realizados en Colombia, puede mencionarse que ha superado la curva y se encuentra en un descenso. Sin embargo, ahora que ya todo se está restableciendo, esto indicaría que sería o podría darse un rebrote. ¿Cómo han vivido otros países en Europa, en Italia, etcétera, este tipo de rebrotes? Y teniendo como base las estadísticas dadas por el DANE, ¿cómo podría verse esta proyección? ¿Es probable? Sí. Bueno, nosotros no podemos, no tenemos elementos para hacer esas proyecciones epidemiológicas. Ahí el competente es el Instituto Nacional de Salud, que tiene un equipo de epidemiólogos que pueden hacer ese tipo de simulaciones, pero particularmente debemos recordar el factor cultural que ha generado los rebrotes en las sociedades europeas, y es que los europeos tuvieron la pandemia en el fin del invierno, comienzo de la primavera, y empezaron a resolver ese pico epidemiológico con el comienzo del verano, donde culturalmente para ellos es fundamental salir, comer en terrazas, disfrutar el buen clima. Entonces, ellos tuvieron ese elemento cultural que llevó a que se generara una tendencia a descuidar el autocuidado. Nosotros, por el contrario, vamos a entrar posiblemente a un ciclo de lluvias, a un ciclo en donde culturalmente nos cuidamos, nos protegemos del frío de las noches, nos protegemos de la lluvia. Por consiguiente, el elemento de autocuidado puede ser fundamental para que en Colombia ese rebrote no suceda y efectivamente depende de todos y cada uno de nosotros. Doctor, ¿usted ya sabe cuántos colombianos felices hay? ¿Cuántos colombianos, perdón? ¿Felices hay? Bueno, nosotros lo único que podemos estimar en este momento es que el 22% de los colombianos, específicamente jefes de hogar en las principales ciudades del país, se está sintiendo triste en los últimos días. ¿Y aburridos? Bueno, esa pregunta no la hicimos. Doctor Juan David, eso usted muy amable. Muchísimas gracias por atendernos, ilustrarnos un poco con este tema de las cifras que ustedes manejan en el DANE, tema tan importante para la información del país. Eso usted muy amable. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Oscar, y al resto del equipo del programa y a toda la audiencia. Que estén muy bien y siempre atentos a responder cualquier invitación. Muchísimas gracias. Es el doctor Juan David Oviedo, director del DANE en Sala de Prensa. Internet para aprender, para un nuevo conocer, para no parar de entender que puedes crecer, la idea que quieres emprender. Internet para la vida, para transformarla día a día. Internet para la vida, te transforma. Internet para la vida, para transformarla día a día. Internet para la vida, te transforma. Un mensaje de Mintic. ¿Alguna vez se ha sentido en riesgo navegando en Internet? ¿Le gustaría que la web fuera un espacio más seguro para sus hijos? Si usted respondió sí a cualquiera de estas preguntas, en TIC Confío le ofrece soluciones. Este es un programa creado por el Ministerio TIC para promover el buen uso del Internet y prevenir los riesgos que allí se presentan. Según explicó la ministra TIC, Karen Abudinen, usted se preguntará, ¿cómo puedo aprender a cuidarme y a cuidar a los niños en la red?
Hay 3 acciones que está promoviendo el ministerio para ello. La primera es la serie web Endoentretenimiento EmiFan. Este contenido evidencia los riesgos de los entornos digitales de las TIC, brinda consejos para prevenirlos y rutas para reportarlos y evitarlos. Los capítulos se transmiten en el canal de YouTube en TIC Confío. La segunda son las charlas lúdicas para niños, adolescentes, maestros y padres, con las cuales se explica cómo hacer un uso seguro y responsable de Internet a través de contenidos relacionados con consejos de ciberseguridad y buen trato en la red. Para acceder a estas charlas, ingrese a www.enticconfio.gov.co. Visite la sección Solicitar charla y llene el formulario. La tercera es la plataforma www.teprotejo.org y su app gratuita Te Protejo, que permite reportar contenidos potencialmente ilegales o que ponen en riesgo de abuso y de explotación sexual en Internet a los menores de 18 años. ¿Por qué es importante generar estos contenidos que presenta en TIC Confío? Según teprotejo.org, en Colombia, 1 de cada 5 menores de 18 años es víctima de acoso, la mayoría a través de Internet y redes sociales. Recuerda que todos los contenidos los puedes encontrar en la página web www.enticconfio.gov.co, donde además puedes acceder a consejos para navegar de forma mucho más segura. Internet para la vida, para transformarla día a día. Internet para la vida, se transforma. Un mensaje de Mintic. Sala de Prensa, el programa periodístico que pone en contexto los temas más importantes de la región. Sala de Prensa, actualidad, política, opinión. Sala de Prensa, por todas nuestras redes sociales, YouTube, Instagram, Facebook y nuestra página web. Sala de Prensa con Óscar Fernando Cortés.